Son las 8, traemos una palabra, como siempre, muy hermosa. La palabra del Señor siempre es muy hermosa. Y el título de esta palabra es el siguiente: la liberación de un territorio. Ten atento, pero aquí. Escúchame todo, yo no puedo soportar que alguien se me... ¿Vale? Tenéis que estar atentos. Yo necesito la atención de la gente para predicar. Así que por favor, háganme el favor y estar atentos, ¿vale? La liberación de un territorio. ¿Saben ustedes que el diablo encadena a los seres humanos? La Biblia dice que Jesús vino a liberar y a dar apertura de la cárcel a los encadenados, a los oprimidos. Y el diablo no solo encadena a las personas, a veces también encadena familias enteras, encadenados al mismo cautiverio. Y a veces no solo a familias, sino ciudades enteras están encadenadas. Y no solo ciudades, sino a veces territorios grandes están encadenados. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, el profeta dijo: este pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Ahí vemos un pueblo asentado en tiniebla. Y el profeta dijo: esta región que está en sombra de muerte, encadenada en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ella. Hay territorios que el diablo ha conseguido a través de los siglos atarlos a cadenas y a cautiverio. Y en esta tarde vamos a ver cómo lo hace el diablo. ¿Qué utiliza el diablo para encadenar ciudades enteras? Y lo más importante, ¿cómo hace el Señor para liberar un territorio? Aleluya. ¿Cuántos de aquí quieren liberar a Jaén? ¿Cuántos de aquí quieren liberar a Bailén? ¿Cuántos de aquí quieren liberar a los Villares? ¿Cuántos de aquí quieren liberar a Mancha Real? Pues denle un fuerte aplauso al Señor por la liberación de los territorios. ¡Aleluya! Jesús vino a liberarnos. ¡Aleluya! Como personas, como familia, como pueblo. Aún hay etnias, razas que están bajo un mismo cautiverio diabólico. Pero el Señor viene a liberar tanto a razas como territorios geográficos, como ciudades, como pueblos, como familias y aún como individuos. Él vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Gracias, Jesús, porque tú no nos dejaste en esclavitud. Tú viniste para liberarnos y para romper las cadenas, Señor. Algo poderoso sucedió en el monte Calvario, algo poderoso sucedió en el monte Gólgota, y las cadenas fueron rotas, Señor. Y hoy podemos ir para conquistar territorio, para conquistar gente para ti, Padre. Ahora, Padre, rompe las cadenas de esta provincia, Señor. Rompe las cadenas de esta región, Señor. Rompe la esclavitud de España. Libéranos, Padre, libéranos. En el nombre de Jesús, por Cristo tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al versículo principal de hoy. Hoy hay dos versículos principales. El versículo principal es este: cuando pues el Señor entendió. Mire, vamos a ver en esta tarde la liberación de Samaria. La liberación de toda una región llamada Samaria. Y como el Señor, mire, Samaria era una parte de Israel, estaba entre Galilea y Judea, y estaba bajo el cautiverio diabólico, por siglos. Ni un profeta se atrevía a ir a Samaria. Aún los apóstoles no querían pisar territorio samaritano. Aún los judíos, cuando iban a ir de Judea a Galilea, hacían un montón de kilómetros más, hacían un rodeo para no pisar la tierra de los samaritanos. El pueblo que tenía la gracia de Dios, el diablo había hecho algo tan feo ahí que ni aún el pueblo del Señor quería pisar esa tierra. Ni aún le dirigían la palabra a los samaritanos. Ni aún un judío le decía buenos días al samaritano.
El diablo había conseguido esclavizar a toda Samaria. Pero Jesús era diferente, Jesús era un judío diferente. Y Jesús dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Aleluya. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Adelante, hermana. El otro versículo, hay un versículo más ahí. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Hasta ahí la palabra del Señor. Para liberar un territorio hay personas claves que el Señor usa. Y vamos a ver en esta tarde la persona clave que el Señor utilizó para liberar a Samaria. Samaria era una región bajo las cadenas del diablo. Por siglos estaba encadenada esa ciudad, y esa no solo la ciudad, sino toda la zona geográfica, porque había ocurrido algo allí sumamente feo que había encadenado todo aquel territorio. Mire, el diablo en sí mismo no puede hacer nada para esclavizar un territorio. El diablo necesita usar a la gente del territorio. Y vamos a ver en esta tarde qué sucedió en Samaria para que el diablo tuviese cautivo a toda esta región de los samaritanos. Miren, todo sucedió unos 1200, 1300 años antes de que Jesús entrara en Samaria. Ocurrió que hubo un hombre de Dios llamado Gedeón. Y este hombre de Dios llamado Gedeón, Dios lo levantó poderosamente como un juez para hacerle bien al pueblo de Dios que estaba subyugado bajo los madianitas, bajo los árabes, bajo el dominio de los enemigos de Dios. Y este hombre fue Gedeón, muy usado por Dios. Pero dice la Biblia que cuando el Señor le dio la victoria, la gente vinieron para hacerlo rey a Gedeón. No era el tiempo de los reyes en Israel. Israel era gobernada por los jueces. Y este hombre Gedeón era un juez. Ahora, el pueblo vino para hacerlo rey. Y él dijo, no, yo no puedo ser rey, porque Jehová Dios es vuestro rey. Pero él dijo, pero tengo una cosa que pediros. De todo el botín de la guerra, de todo el el oro que se ha conquistado, yo quiero que me lo regaléis. De la gloria de la guerra, del botín de la guerra que Dios nos ha dado, quiero el oro. Y la gente gustosamente, porque este hombre había sido usado por Dios, vinieron y trajeron el oro del botín de la guerra. Cada uno se había llevado parte del oro del botín y vinieron y se lo regalaron a él. Hicieron allí un manto, una ofrenda, y se consiguió 20 o 30 kilos de oro del enemigo. Entonces dice la Biblia que él se hizo un efod de oro. El efod era una prenda que se hacía de lino y que solo los sacerdotes eran los que estaban señalados por Dios para ponerse el efod de lino para ministrar en la casa de Dios. Los jueces no tenían mandamiento del Señor para ponerse el efod. Pero este hombre, en desobediencia a Dios, se hizo un efod. Y se hizo un efod en vez de lino, que era como Dios había ordenado a los sacerdotes hacerse un efod de lino. Él se hizo un efod de oro. Y dice la Biblia que él se ponía el efod de oro
era como un chaleco, pero que llegaba hasta los muslos más o menos, y este efod cubría todo el pectoral, todo el dorso, y él se ponía este efod de oro para llevarse la gloria de la victoria, para llevarse el honor de la victoria que le pertenece a Dios. Y dice la Biblia que todo Israel se prostituyó en pos de ese efod de oro, y que fue tropezadero para Gedeón, para sus hijos, para todo el pueblo, porque este hombre le robó la gloria a Dios, le robó la gloria que solo le pertenece a Dios. Este hombre le robó la gloria a Dios, un hombre de Dios, pero que cayó en orgullo ministerial. El orgullo ministerial, hermano, es uno de los peores orgullos en el que un ser humano puede caer. Los hombres y las mujeres que son usados por Dios tenemos que tener siempre cuidado con no caer en orgullo ministerial, porque toda la gloria y toda la honra y todo el poder le pertenece a Él, y para Él es la gloria y la honra y solo para Él. Pero Gedeón le robó la gloria a Dios y se hizo ese efod de oro por medio del cual se prostituyó él y su casa y todo Israel. Dice la Biblia que cuando murió Gedeón, en aquel tiempo todavía no había sido la revelación de que un hombre solamente podía tener una mujer. Dios todavía no había dicho esto. Esto lo dijo el Señor en el Nuevo Testamento. Y los hombres pues podían tener más de una mujer, respetando siempre a la mujer de su prójimo, pero podía casarse legítimamente con más de una mujer. En la antigüedad era así, porque no había venido todavía la revelación del Nuevo Testamento. Entonces este hombre tuvo muchas mujeres y tuvo 70 hijos. Y aún tuvo de una concubina el número 71 llamado Abimelech. Y cuando este hombre murió, el orgullo ministerial, el celo por el poder, el apego al poder, el apego al dominio, el apego al trono, lo heredaron sus hijos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque nosotros podemos abrir puertas donde podemos maldecir a nuestras generaciones. Y este hombre maldijo a sus generaciones por medio de este orgullo ministerial. Le robó la gloria a Dios y abrió la puerta para que ese amor al poder desmedido, para que ese amor a la gloria que solo le pertenece a Dios, la heredaron sus 70 hijos. Y dice la Biblia que estos 70 hijos se pelearon por el poder que había obtenido su padre. Pero dice que este hijo número 71, que era un hijo ilegítimo, Abimelech, dice que este fue más listo, entre comillas, con más maldad, y dice que este hombre fue a una ciudad llamada Siquén. Siquén es la ciudad que Jesús en Samaria entró para liberarla. Se llamaba Sicar en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo Testamento se llamaba Siquén. Te voy a contar la historia de esta ciudad que Jesús entró para liberar el territorio. La historia que pasó 1200, 1300 años antes. Abimelech dice que entró en Siquén y que la gente de Siquén habían construido un templo a Baal Berit. Estamos hablando del territorio de Israel, de la gente que tenían que adorar a Jehová de los ejércitos, pues habían levantado un templo a Baal Berit. Berit significa pacto. Baal era el príncipe de los demonios, Baal Zebú. Pues Baal Zebú tenía una familia de los Baales, los demonios, los Baales. Y uno de los más importantes era Baal Berit, que significaba Baal que pacta, el Baal de los pactos. Y habían hecho un templo a Baal Berit, y todo aquel que quería hacer un pacto con el diablo iba al templo de Baal Berit y hacía un pacto con el diablo. Y los pactos con el diablo se sellaban con sangre derramada. Sangre de un animal. Cuanto más grande fuese el animal, más poder tenía esa sangre para pactar eso que se había acordado delante de Baal Berit y delante de los sacerdotes de Baal Berit. Un gallo, poco valor. Un búfalo, más valor. Un toro,
más valor. Y el valor más grande lo tenía el ser humano. Cuando alguien era capaz de ofrecer un ser humano para malherir y matar y derramar la sangre de un ser humano en honor a Baal-Berith para sellar un pacto, esa era la sangre que más valía, la sangre de los seres humanos. Pues dice la Biblia que Abimelech, el hijo 71 de Gedeón, fue al templo de Baal-Berith. Se hizo amigo de los sacerdotes de Baal-Berith y con dinero del templo compró una pandilla de hombres y le hizo una emboscada a sus 70 hermanos. Hizo un pacto de muerte y de sangre Abimelech con Baal-Berith, con uno de los príncipes demoníacos, de que él quería obtener el poder en esa tierra de Israel, en esa ciudad de Siquem. Y a cambio él le iba a ofrecer la sangre, no de un animal. Él iba a ofrecerle la sangre de sus 70 hermanos. Y dice la Biblia que en una misma piedra él degolló con esa gente que él había alquilado a sus 70 hermanos, derramó la sangre de toda su familia, de los 70 hermanos, en honor a Baal-Berith. Y eso abrió los poderes del infierno sobre la tierra de Siquem y sobre toda la tierra de Samaria. A partir de eso que se hizo allí, los demonios empezaron a controlar esa tierra. Más tarde, Salomón muere. Esto pasó 200, 300 años después. Le tocaba el lugar de reinar a Roboam. Y la gente de Siquem, que ya andaba bajo la influencia demoníaca, rechazaron a Roboam y levantaron a otro rey llamado Jeroboam y dividieron la nación de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y todos los reyes del reino del norte fueron gente extremadamente mala. El primero Jeroboam, porque rechazaron a Roboam. Y todo esto se formó en Siquem. Siquem era la capital espiritual de toda Samaria. Y toda Samaria cayó bajo un yugo del infierno, bajo unos poderes de las tinieblas. ¿Y todo por qué? Porque alguien abrió la puerta cayendo en orgullo ministerial. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para liberar todos los lugares de la tierra. Porque Él vino a morir por toda la gente de la tierra. No importa los pactos ancestros que se hayan hecho en las ciudades o en las situaciones geográficas, Él vino para liberar a los cautivos. Y cuando Él llega a esa ciudad de Samaria llamada Sicar, antiguo Siquem, Él viene para liberar a los samaritanos, para hacer bajar el reino de Dios a la ciudad de Samaria, para ese trono demoníaco que había puesto el comportamiento de Gedeón. Él, con su comportamiento santo, iba a trasladarlo para hacer caer el poder de Dios y la gloria de Dios sobre toda Samaria. ¡Aleluya! ¿Quién dice amén a esto? Jesús vino, por eso dice que Él viene cuando Él como hombre de Dios. Miren, no olviden que Jesús fue tentado en todo. Esto lo dice la Biblia. Pero no cayó en nada. Y Jesús ahí fue tentado para ver si caía en el mismo pecado que Gedeón. Porque dice que los fariseos fueron usados por el infierno y comenzaron a decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Juan fue un ministerio que Dios usó 6 meses antes de que viniera Jesús. Y el ministerio de Juan estaba por las nubes cuando el ministerio de Jesús comenzó. Claro, el ministerio que tenía Jesús, por cuanto era Dios mismo, era superior al de Juan. Y entonces el ministerio de Jesús comenzó a subir y el ministerio de Juan comenzó a bajar. Y cuando llegó esto a los oídos de Jesús, para ser tentado al orgullo ministerial, Él, que es nuestro Señor, que jamás cayó en nada, no solo no cayó en orgullo ministerial, sino que fue a Samaria para destruir el trono demoníaco que estaba ahí establecido por el orgullo ministerial de Gedeón. Y por eso es que Jesús entra allí y entra de la manera que entró. Porque cuando Jesús entra
a Samaria, el Padre le prepara todas las circunstancias, los apóstoles se van a la ciudad a comprar de comer y Jesús se queda solo en las puertas de la ciudad donde posiblemente se había hecho ese magnicidio de matar a las 70 personas, los 70 hijos de Gedeón. Y Jesús entra con un espíritu contrario al espíritu que allí reinaba. Allí reinaba un espíritu de orgullo ministerial. Y Jesús, para confrontar ese espíritu, entra bajo un espíritu de humildad. Y Él entra humillándose como hebreo, como judío, a dedicarle la palabra a un samaritano. Jesús se humilla como judío para dirigirle la palabra a un samaritano. Y Él se humilla doblemente porque no le dirige la palabra a un samaritano cualquiera, sino a una samaritana, lo cual era más humillante para un judío. Si para un judío era humillante darle la palabra a un samaritano, era más humillante hablarle a una mujer samaritana. Y no solo a una mujer samaritana, sino que el Padre le prepara una circunstancia muy especial y Jesús saluda a la peor de las mujeres samaritanas que vivían en Sicar, porque era una mujer que había tenido 5 maridos. Dios preparó todo para que Jesús se humillara. ¿Por qué Jesús se tuvo que humillar tanto en Samaria, en Sicar, para deshacer el trono demoníaco que estaba establecido por el orgullo de un hombre de Dios? La humildad de un hombre de Dios. Jesús iba a destruir el templo, el trono del orgullo ministerial de otro hombre de Dios que había caído en pecado, Gedeón. Y Jesús deshace las obras de las tinieblas y hace venir sobre Sicar y sobre toda Samaria la gloria de Dios, porque esa ciudad, hermano, se convirtió entera al Señor. Y no solo esa ciudad se convirtió entera, ustedes pueden leer todo el capítulo 4, sino que toda Samaria, un par de años después, se convirtió al Evangelio, utilizando Dios al evangelista Felipe. Pero la apertura, la bendición, la lluvia que tenía que caer sobre Samaria, se estableció ahí en Juan 4, capítulo 1 al 7 y en adelante, donde Jesús se humilla y quita ese trono demoníaco, haciendo caer la gloria de Dios sobre la ciudad de Sicar, sobre la ciudad de Samaria. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia esta enseñanza espiritual? Mire, todas las ciudades del mundo tienen sus historias. Todas las ciudades del mundo, el diablo ha usado gente para encadenar esas ciudades. Pero ahora el Señor nos manda a nosotros, la iglesia, a nosotros nos ha dado el Señor la llave, la clave para atar y desatar. Si la iglesia entendiese que nosotros tenemos la llave para desatar la gloria de Dios sobre las ciudades, que nosotros tenemos la llave para desatar la gloria de Dios sobre las familias y sobre la gente. La Biblia dice que primero se lo dijo el Señor a Pedro y después se lo dijo a todos los apóstoles y después se lo dijo a toda la iglesia. La iglesia tiene el poder de atar y desatar. Y en obediencia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da la clave para atar y desatar, atar a las ciudades y a los territorios a la misericordia de Dios y para desatar la gloria de Dios sobre los pueblos, sobre las naciones y sobre la gente. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Mire, cada ciudad tiene su historia y el diablo a través de los siglos ha usado gente para maldecir ciudades enteras y para establecer su reino de tinieblas en ciudades, en grandes territorios, aún en naciones. Esta es la historia que yo os he contado de Sicar. Te voy a hablar un poquito de la historia de Jaén. Jaén capital. Y lo que pasa en Jaén influye en toda la provincia. Pero cada pueblo de la provincia tiene su historia también. Miren,
En Jaén hay unas murallas que todavía existen. ¿Cuántos han visto trozos de las murallas antiguas de Jaén? Que hay trozos todavía. En mi casa, tú te pones la carretera, mira para arriba y ves trozos de esa muralla. Y por todo Jaén hay trozos. Cuando tú vienes por la carretera, por la autovía, ves que de arriba del todo de la fortaleza de Santa Catalina bajan unos trozos de muralla. Yo he estado allí y las he visto, son grandísimas. Y en la carretera de circunvalación, por muchas partes se ven. Yo he visto el diseño que tenían esas murallas antiguas. Tenían una forma de serpiente con ala, con la boca abierta ferozmente. Un ala bajaba hasta el castillo y la otra ala bajaba hasta el polígono. Alas caídas, una serpiente con alas caídas. La gente que fundaron Jaén hace no sé cuántos siglos protegieron la ciudad bajo las murallas de la serpiente alada que habla la Biblia. Literalmente ellos construyeron esa muralla diciendo: la serpiente con las alas caídas, la serpiente alada que habla desde Génesis hasta Apocalipsis, es nuestro protector. Jaén en sí misma fue construida bajo la protección satánica, bajo esa simbología profética que hicieron la gente del lugar. De ahí que a través de los siglos Satanás ha usado esa influencia que los primitivos de aquí le dieron. Por eso ocurrieron tantas cosas feas aquí. Con los signos, esto fue en los comienzos de la historia de Jaén, pero cuando los siglos pasaron, se establecieron aquí el imperio árabe, los musulmanes que conquistaron medio mundo. Y se estableció un reino aquí en Jaén bajo el dominio de Amar el Rojo. Mientras que Sevilla y Granada pertenecían a los reyes católicos, o mejor dicho, antes de los reyes católicos, a los bisabuelos de los reyes católicos, Amar el Rojo tenía el control de la ciudad de Jaén bajo el dominio de los árabes y de los musulmanes. Y dice la historia que Fernando III el Santo, que era un hombre idólatra en gran manera y que caía de cuando en cuando en una especie de éxtasis bajo apariciones de vírgenes marianas y de otras vírgenes, y que estas imágenes que a él se le aparecía le hablaban. Y dice la historia que estando Fernando III el Santo en su reino en Sevilla, preocupado por el imperio árabe que controlaba esto, entre Granada y Sevilla estaba este imperio árabe, dice que él cayó en éxtasis y vio a la Virgen Santa Catalina que se le apareció, le dijo: ve a Jaén, conquístamela, yo te voy a dar la victoria, y cuando la conquiste, ofréceme la ciudad para siempre. Y este hombre vino con su ejército y acabó con Amar el Rojo y se quedó con la fortaleza y con la ciudad. Y este hombre cogió y dedicó el día 24 de noviembre, 25 de noviembre, lo declaró perpetuamente para todas las generaciones día festivo en honor a Santa Catalina. Y ese día, representantes de todas las clases sociales de Jaén subirían al castillo de Santa Catalina y subirían ahí a la Virgen de Santa Catalina, y sería para siempre fiesta local, para que todas las generaciones perpetuasen ese pacto que se hizo en honor a Santa Catalina, declarándola dueña y señora de la ciudad de Jaén. Y todo esto se sigue haciendo hasta hoy. Cada 25 de noviembre usted verá que nadie trabaja en Jaén y todo el mundo sube arriba a la colina de Santa Catalina, sacan a la Virgen Santa Catalina de donde ella tiene su estado y la suben a la romería, y todo el pueblo va allí para decir: lo que se hizo aquí en el año 1236 sigue teniendo vigor. Y así las tinieblas se fueron
apoderándose de Jaén. Llegando a la Edad Media, estalló la Santa Inquisición, porque los reyes católicos, que ya eran bisnietos de Fernando III el Santo, estableció la Inquisición para echar fuera a los judíos, que se convirtieran al catolicismo o que abrazaran la fe católica o que se fueran. Y había gente en Jaén que amaban a Jaén porque llevaban 1500 años aquí, los judíos sefardí de aquí de Jaén, de barrio Santa Cruz, la calle Santa Cruz, ahí por la plaza de los Caños. Todavía hay restos, yo he visto allí todavía simbología judía. Y la historia cuenta que estos judíos que amaban Jaén se hicieron católicos para no tener que dejar Jaén, pero se hicieron católicos falsamente y a escondidas practicaban el judaísmo. Y entonces los reyes católicos establecieron la Santa Inquisición para ir buscando aquellos que practicaban el judaísmo. Y aquellos que practicaban el judaísmo, entonces ya lo trataban como católicos que habían traicionado la fe católica, y entonces la Inquisición los mandaba a la hoguera. Y en la Plaza Santa María y en la Plaza de los Caños se hacían hogueras matando a judíos que lo habían cogido practicando el judaísmo. Y hermano, cuenta la historia que fue tan cruel el tribunal de la Inquisición en Jaén, que el mismo tribunal inquisitorial que estaba en Alcalá de Henares tuvo que llamarle al orden por la extrema crueldad de la Santa Inquisición establecida aquí en Jaén. Y cuando la Santa Inquisición desapareció y estos autos de fe que se hacían para quemar a los judíos ya habían desaparecido en toda España, en Jaén tiene el honor, entre comillas, el bajo honor de ser la última ciudad donde se estableció y se hizo el último auto de fe, 1835, cuando ya la Inquisición no estaba en ningún lado. Aquí se siguió haciendo. Los poderes de las tinieblas tenían controlado a Jaén. Si la historia de Sicar es fuerte, hermano, la historia de Jaén no es menos. Y si nos vamos a la historia de Galicia, donde se establecieron los celtas, donde ellos eran los que hacían el camino de Santiago, que ahora hay tanto turismo y que la gente va para hacer el camino de Santiago, aquello lo establecieron los celtas, y la idea es que ellos hacían el camino de Santiago en honor al dios Sol, para que cuando llegaban, eso lo hacían como un sacrificio, comenzaban el camino, y cuando llegaban a Finisterre, donde su dios Sol moría, ahí ellos se mataban y se sacrificaban. Hoy en día se sigue haciendo, ya no se mata a nadie, pero el concepto es el mismo. O sea, todas las naciones de la tierra, todos los sitios estratégicos de la tierra tienen pactos ancestrales que se ha hecho bajo los poderes del infierno. Pero Jesús entró allí para deshacer las obras de las tinieblas. Y hoy vamos a entender cómo podemos nosotros deshacer las obras de las tinieblas y cómo podemos nosotros liberar a Jaén y liberar a Macharreal y liberar a nuestros pueblos de los poderes del infierno, imitando lo que Jesús hizo ahí en Juan 4 del 1 al 7 en adelante. Miren, para liberar un territorio hay varios pasos que dar. El primero se encuentra en entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a leer un versículo que está en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Mira lo que dice la Biblia. Colosenses 2, Miguel. Colosenses 2, capítulo 14 y 15. Dice que Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren, cuando Jesús se entrega en la cruz del Calvario, Él exhibe públicamente a los principados y a las potestades. Los exhibe y los humilla en su propia carne.
Los principados son los tronos que gobiernan las ciudades y las zonas geográficas. Y las potestades son tronos de poder demoníaco que trabajan asociados a ese principado. Y Jesús en la cruz del Calvario acabó con todo eso. Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, anula el acta de los decretos que le daban el derecho legal a los demonios a controlar las naciones. Mire, la conducta de la gente le da un derecho legal a los demonios de influenciar y obtener ahí su trono demoníaco en contra de esas personas. El diablo se nutre del derecho legal que le ha dado el comportamiento de la gente. El derecho que tenía el diablo a estar ahí en Samaria es el derecho que las generaciones le daban. El derecho que tenían, y digo tenían, no digo que tienen, los demonios para controlar Jaén, es la conducta que se le ha dado aquí a los seres humanos, el comportamiento que ha hecho que ese comportamiento pecaminoso y que ese comportamiento que ha pactado con las tinieblas le ha dado derecho legal a los demonios a establecer su influencia. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús anula todo eso. ¿Cómo lo hizo Jesús? Mire, la Biblia pesita nos lo dice mejor. Adelante, Tony. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas. Un momento. Ahí habla de unos documentos de nuestras deudas. Aquí dice el acta de los decretos. Me gusta más de esta manera. Había unos documentos de nuestras deudas. Había unos documentos que estaban en medio. Y ese documento eran nuestras deudas que teníamos contraídas con Dios. Las deudas debido a nuestro comportamiento pecaminoso. Ahora, ¿qué hizo Jesús con esos documentos? Dice, el cual nos era adverso, quitando... Esos documentos nos eran adversos, nos eran contrarios. Esos documentos hacían que los demonios tuviesen derecho a estar ahí, porque en esos documentos estaba el comportamiento de todas las generaciones de cada ciudad, dándole y ofreciéndole el dominio a los demonios de esos territorios. En esos documentos estaba todo escrito. Es como si el diablo dijera: yo tengo derecho a estar en Jaén, porque Fernando III Santo me lo dio, y cada habitante de cada generación me lo da, renovando el pacto. Yo tengo derecho a estar en España, porque me ofrecen España al apóstol que está muerto, que es mentira, que no hay allí ningún apóstol. Yo tengo derecho a ejercer mi dominio sobre Andalucía, porque la gente en la Virgen del Rocío, y en la Virgen de la otra, y en la Virgen de la otra, me da ese derecho, el comportamiento. El comportamiento debido a esas deudas que tienen contraídas con Dios me da derecho a mí. Ahora, ¿qué hizo el Señor con eso? Quitándolo de en medio y clavándolo en su cruz. Quitó de en medio y canceló esos documentos y los clavó en su cruz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue castigado por todo ese comportamiento. Y Él dijo: Padre, de acuerdo, en justicia, ellos tienen que ser castigados por su comportamiento. Aquí estoy yo. Ahora tu justicia venga sobre mí. Jesús fue castigado por el comportamiento de todos los seres humanos, y eso anuló esos decretos. Eso anuló esa lista que había. Él los quitó, los clavó en la cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Amén. Humillándolo en su persona, hermano. Él humilló a los poderes del infierno. Número uno, hermano, para liberar la ciudad de Jaén, para liberar Pancha Real, para liberar los Villares, para liberar Pailén, para liberar toda España. Número uno, Jesús fue castigado por España, y Él exhibió públicamente, humillando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, número dos, ¿qué hizo Jesús para deshacer esos tronos demoníacos? Entró con un espíritu contrario. Si allí había un espíritu de orgullo ministerial, Él entró bajo un espíritu de humildad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Jaén entonces, hermano? Declarar
que Satanás no va a proteger más a Jaén. El protector de Jaén se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Nosotros tenemos que proclamar eso y decir que no. ¿Qué más tenemos que hacer? Decir que la dueña y señora de Jaén no es Santa Catalina, sino que es Jesús de Nazaret, a quien el Padre constituyó heredero de todas las cosas. Y nosotros somos coherederos de Dios y coherederos con Cristo, por lo cual podemos decirle a los poderes del infierno que esto es nuestro en Cristo Jesús, que las almas de Jaén son nuestras en Cristo Jesús, y que vamos ahí a predicarle el Evangelio, y que le ordenamos al diablo y a sus fuerzas malignas que se vayan de aquí en el nombre de Jesús. Aleluya. Número 1, lo que Jesús hizo. Número 2, entra con un espíritu contrario. ¿Qué más sucedió en Jaén? La intolerancia, la xenofobia. Por eso, hermano, hay estrategias espirituales que el Espíritu Santo usa y que la iglesia a veces ni siquiera lo sabe. Hay estrategias espirituales que el Espíritu Santo usa y formas de evangelizar que son las que pega, y estilos de iglesia que Él levanta para deshacer cosas espirituales, y que a veces la iglesia sabe estas cosas y a veces no, y no importa. Si el Señor nos lo revela, bien. Si no nos lo revela, pues no pasa nada. Nosotros obedecemos y no sabemos el porqué de las cosas. Pero miren, ¿por qué es tan importante nuestra iglesia? ¿Y por qué es tan importante que nos llevemos bien? Porque nuestra iglesia, yo siempre, desde que llegué a Jaén, siempre me dio el Señor una iglesia multiétnica, multirracial. Yo no escogí esto. Yo he abierto en Jaén 3 iglesias, aparte de otras que he abierto en la provincia. Pero en Jaén 3. Y las 3, sin yo proponérmelo, siempre es de gente multiétnica, de muchas razas. ¿Qué está haciendo el Señor? Hermano, uno de los tronos demoníacos que hay aquí en Jaén es el odio y la intolerancia racial. Porque aquí se mató y se persiguió al que pensaba diferente. Cuando nosotros vivimos juntos en armonía, estamos deshaciendo ese trono. No lo sabemos, ahora sí lo sabemos, pero aunque lo sepamos o no lo sepamos, lo estamos haciendo. Habitando juntos en armonía en la ciudad de Jaén, estamos abriendo el cielo, aleluya. Y estamos deshaciendo y pulverizando ese trono que se nutre del mal comportamiento, de la xenofobia y del odio. Por eso, de cuando en cuando, cada 40 o 50 años, hay estallidos de racismo. ¿Okay? Como cuando se quemaron las casas en Martos, hace ya 30 y tantos años. Y yo he sabido de historias que eso ha sucedido aquí en Jaén. Cada 40 o 50 años hay algo de racismo que surge aquí o aquí o aquí. ¿Por qué? Porque hay un trono demoníaco que se estableció aquí. Nosotros, habitando juntos en armonía, estamos deshaciendo esos poderes. Por eso es tan importante, hermano. Y tenemos que vigilar tanto la armonía. ¿Por qué? Porque Dios quiere devolver a Jaén los planes que Él tuvo desde el principio. ¿Saben ustedes que Dios tiene planes de bien y no de mal sobre las ciudades, sobre las provincias, sobre los pueblos, sobre las etnias? Y que el diablo se metió por medio, pero que Jesús lo deshizo todo eso y ahora nos manda a nosotros a establecer el reino de Dios en toda su gloria y en toda su justicia. Vamos a amarnos, hermano. Vamos a vivir una vida santa para deshacer las obras de las tinieblas en esta ciudad. Amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya, y vamos a orar al Señor.